Muy buenas noches, mi nombre es Jefferson Rubén Sanguino Millán, estudiante del doctorado en Ciencias de Educación de la Universidad de Cuauhtémoc en México, y en esta oportunidad vamos a explicar el concepto de educabilidad. Entonces, la educabilidad es que el ser humano admita que no es determinado. ¿Qué significa no ser determinado para nosotros los seres humanos? Que no estamos acabados. Es decir, por eso se dice que el hombre es inacabado. Nosotros nunca terminamos nuestra producción intelectual, nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo cognitivo de conocimiento, y nosotros los seres humanos tenemos esa posibilidad, entre comillas, de hacer lo que nosotros queramos, y nosotros tenemos una libertad, una autonomía, unas metas de cada individuo. Entonces nosotros somos factibles a la transformación, a la actualización o a la realización personal. Se dice que una persona es dúctil hacia las influencias que tiene del contexto, de la escuela, de las personas con las que vive, del contexto, de los padres, de los profesores, en fin, y a través de eso pues usted se va generando su propia personalidad y pues también va avanzando en lo que usted quiera hacer en la vida. ¿Qué se necesita para usted desarrollar el concepto? Se necesita una persona con capacidad para influenciar. Necesariamente no puede ser un docente. Evidentemente, pues nosotros los profesores hacemos una gran presión sobre eso, pero a ti te puede formar el vecino, el entrenador de fútbol, el entrenador del gimnasio, un político, un pensador, un libro, inclusive hasta una película o un comercial te influencia, ¿sí? Y pues se necesita otra persona que tenga la capacidad de ser influenciado. ¿Por qué? Porque usted tiene la decisión si permite que esa influencia llegue a su interior y le cambie su forma de pensar, o su forma de actuar, o su conducta. ¿Qué pasa con la educabilidad? ¿En dónde está? Cada hombre nace en un contexto único, un lugar y un tiempo. ¿Qué significa? La educación cambia según el tiempo, según el país, según el sistema. Por ejemplo, en Grecia es obligatorio que hombres y mujeres hagan ejercicio y vayan a un gimnasio hasta los 15 años, porque la filosofía de ese pueblo hace referencia a que mente y cuerpo tienen que cultivarse a la par, y es obligatorio que hasta los 15 años se genere la cultura física del cuerpo, cosa que pues no ocurre acá en Colombia, estoy algo gordito, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Cada ser humano nace en un contexto, en un momento histórico. No es lo mismo el niño que nació ahorita al niño que nació en la década de los 50, pues porque la tecnología es abismal y la educación y todo ha cambiado de manera exponencial. Bueno, ¿qué pasa? La educabilidad es una posibilidad que algunos pueden. ¿Qué significa? Que como cada ser humano nace en un contexto diferente, pues no es lo mismo nacer en una familia rica a nacer en una familia que ni siquiera tiene un techo. Entonces su nivel de educabilidad no quiere decir que no tenga educabilidad, significa que las condiciones que va a tener pues van a ser totalmente diferentes. Entonces cambia. Es una categoría humana. ¿Por qué se dice categoría humana? Porque todos los seres humanos tenemos educabilidad, todos podemos aprender, todos podemos transformarnos con respecto a lo que nosotros queramos. Que yo no voy a la universidad y se dedicó a ser peluquero. Pues se educó en ser peluquero, no en ser profesor de matemáticas, pero hizo el ejercicio, se transformó hacia lo que quería hacer. Es posible gracias a la comunicación y a las vivencias en comunidad. ¿Cuál es la diferencia más importante entre los humanos y los animales? ¿Qué pasa? Los animales vienen genéticamente con comer, depredar las presas, en fin, caminar, reproducirse, y eso viene en el instinto. En cambio, el ser humano nace y el niño es totalmente indefenso. Es la madre que obligatoriamente tiene que tenerlo y criarlo más o menos aproximadamente hasta los 4 años para poder que el niño más o menos sea, que se defienda solo en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La comunicación
en el ser humano permite que si yo muero como ser humano, yo dejo por escrito, ¿cierto?, mis enseñanzas, lo que aprendí. Entonces, ¿por qué la educación y la civilización ha avanzado? Porque a pesar de que yo muera, queda escrito lo que yo aprendí como ser humano y puede otro ser humano después en el futuro utilizarlo. Entonces, eso es la comunicación que crea cultura. Las vivencias en comunidad, pues el ser humano se dice que es lo que también vive en sociedad. ¿Cuáles son los límites de la educabilidad? El hombre es finito y corpóreo, es decir, yo no puedo decir, uy, yo voy a ser abogado, médico, doctor, filósofo, porque no me alcanza la vida para estudiar todo eso. Nosotros somos seres finitos, morimos. ¿Están los límites del educando? Pues son los límites del profesor. Nosotros no lo sabemos todo o no podemos darle la situación idónea al estudiante. Los límites del estudiante, pues de pronto no tenga la habilidad para unas cosas, pero para otras sí. Los límites socioculturales, pues dependiendo de los medios y de la cultura, asimismo, pues son los recursos. Veamos por la educabilidad, hay tres corrientes: el pesimismo, el optimismo y el optimismo moderado. En el pesimismo pedagógico encontramos a Lombroso, que dice que el hombre es lo que su genética lo trae, es decir, que ya hay gentes que genéticamente nace para ser asesino o que genéticamente nace para ser un genio y que eso no se puede cambiar, que la educación simplemente es algo de conformación para entrarlo en el sistema, pero que independientemente lo que usted venga genéticamente proyectado jamás lo va a cambiar, por eso se llama pesimismo. Está ya el optimismo pedagógico, en donde encontramos a Owen, a Durkheim, a Nartov, también a Brumer, y entonces ellos nos dicen que el hombre es lo que vive en sociedad, que todo lo que usted es por los demás, por los factores ambientales, por los factores de su alrededor, que no tiene nada que ver lo biológico. O sea, son dos posturas opuestas. También del optimismo pedagógico sale la psicología, donde encontramos a Watson, donde dice toda conducta humana puede ser explicada como condicionamiento. Watson es seguidor de Pavlov, ¿sí?, que son los perros de Pavlov, y dice que cualquier ser vivo puede ser acondicionado, es decir, desde que tenga unas cosas básicas y esté sano, él puede crear el ser que quiera. Lovrot, el individuo es producto de la educación. Kant dice, todo cuanto es el hombre lo es por la educación. Es decir, desde esta perspectiva, el ser humano se puede formar independientemente de la genética. El optimismo moderado es el punto medio entre estas dos corrientes. ¿Qué me dice? Que es la combinación de estas dos, es decir, que se tiene en cuenta la genética, pero también se tiene en cuenta el ambiente que tiene el individuo. Por último, vamos a decir que la educabilidad tiene 4 características. Es personal, ¿por qué? Porque cada persona puede desarrollar la educabilidad y eso no se le puede quitar al ser humano. Es intencional porque cada persona decide qué metas y qué quiere hacer en la vida. Es dinámica porque usted la desarrolla en sociedad y todo lo que usted esté alrededor suyo de su sociedad, es decir, los individuos, las personas, pues influyen dentro de usted y es necesaria porque sin ella nosotros no nos podríamos autoperfeccionar y no podríamos desarrollar nuestra propia personalidad como personas. Muchísimas gracias, con permiso, nos veremos en otra oportunidad.